católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Me levanto en la mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. En ruta. Bueno, y como cada miércoles en la mañana recibimos a nuestro amigo Nando Steidel, pastor Nando Steidel, consejería pastoral, que bueno, buen día. Buenos días en esta mañana lluviosa. Wow. Sí, continúa, no para la lluvia. Y no solamente eso, sino que es como que parece que va a continuar. Sí, creo que hasta mañana dicen. Sí, bueno, esperamos que el fin de semana entonces nos reciba con un poquito de sol, ¿verdad? Porque, ajá. Pero siempre una bendición estar aquí cada mañana con ustedes. Amén, Para amén. nosotros también. Estuviste en un evento que fue de mucha bendición para los hombres, un evento digital que se pegó cantidad de hombres y que particularmente muchos de ellos abrieron su corazón. Sí. Háblanos un poquito. Mira, este sábado pasado fue una experiencia realmente poderosa y de mucha bendición. Estuvimos compartiendo con Itiel Arroyo desde España, un hombre apasionado por el Señor, y estuvimos hablando sobre el tema de transparencia y vimos tantos hombres que luego nos testificaron y luego nos escribieron. Fue una gran bendición. Agradezco a Nueva Vida, ¿verdad? Se pudo transmitir a través de Liberty, del canal de Liberty, a través de diferentes Facebook y el Facebook de aquí de Nueva Vida y de YouTube, y en todos lados había gente conectada de manera simultánea. Todavía está disponible, ¿verdad? Para aquel que no lo haya visto. Sobre todas las cosas, lo más que me ministró es que tuvimos un tiempo de poder hablar sobre transparencia del corazón del hombre y los testimonios que nos llegaban, e inclusive los mensajes de diferentes amigos pastores, era cómo había provocado que hombres estuvieran dispuestos a abrir el corazón, estuvieran dispuestos a compartir sus circunstancias, sus situaciones. En un momento Itiel estuvo hablando sobre circunstancias que él vivió en su juventud, inclusive de bullying y circunstancias que él vivió de diferentes tipos de acoso. Y hay ocasiones en las cuales eso en la figura masculina no parecería que ocurre. Pero cuán importante fue el poder compartir sobre eso y ver la redención que Dios nos da y la bendición de poder dialogar sobre temas que realmente impactan nuestro corazón, la importancia de la transparencia, la importancia de que aún Pablo como apóstol hablaba de sus necesidades y de sus circunstancias dentro de sus cartas. El apóstol hablaba de la necesidad de estar con gente que le bendijera, que le cubriera en momentos de dificultad. Y yo creo que esa fue una de las cosas que más me bendijo, de escuchar testimonios de hombres viniendo a los pies del Señor, hombres abriendo el corazón y hombres inclusive confesando circunstancias que ocurrieron en sus vidas. Nosotros los hombres somos muy propensos a guardar esas circunstancias que ocurrieron en nuestra vida, en el pasado, circunstancias difíciles y duras, al punto que la vergüenza es la que domina nuestra forma de acción, porque decimos, es que si yo confieso algo como esto, las implicaciones que va a tener van a ser demasiado dolorosas y va a haber demasiada vergüenza. Y una de las cosas que estuvimos hablando sobre la importancia de esa transparencia era cómo la vergüenza era vencida con la redención, cómo la vergüenza del pecado era vencido. Adán y Eva trataron de ponerse hojas, pero el Señor les puso pieles, ¿verdad? La importancia de que nosotros a veces queremos cubrir nuestra circunstancia con algo que realmente no nos cubre, y cómo el Señor entonces trae un sacrificio, ¿verdad? Cómo el sacrificio va por encima de la vergüenza, porque para poner piel tuvo que haber muerte. Entonces yo creo que hay ocasiones en las que necesitamos entender
que esa muerte de Jesucristo nos libra, nos quita de toda vergüenza como hombres. Y me gozaba mucho de ver a hombres decir, necesito confesar, necesito hablar, necesito decir. Inclusive hasta pastores diciendo, mira, yo necesito hablar, yo necesito decir. Obviamente nosotros estamos acostumbrados a ser hombres discipulados presencial, y en esta dinámica de interacción es más una interacción digital, pero vimos como hombres estuvieron dispuestos a tomar el ámbito digital también y escribir. También fue la primera oportunidad de algunas mujeres de ver lo que regularmente hacemos en hombres discipulados, así que también hubo mujeres que escribieron, que para ellas fue de mucha bendición el poder adentrarse en esos temas para poder bendecir a sus esposos. Inclusive algunas escribieron que eran madres de hijos varones. Entonces la importancia de conocer también cómo podemos trabajar en la dirección de que nuestros hijos tengan un corazón también de transparencia. Es interesante, Nando, porque nosotros los varones, como cualquiera, somos influenciables. Yo siempre digo que todos somos influenciables. Y es interesante porque en el caso de nosotros los varones, cuando pensamos que colegas nos van a juzgar por cosas que nos sucedieron o por cosas que hicimos, pues el silencio es absoluto y la transparencia desaparece. Pero cuando los varones somos expuestos a un ambiente entre varones, de que no te van a juzgar, de que no van a pasar juicio para ti, sino que lo que para ti hay es amor, es misericordia, es entendimiento y es un sentido de restaurar tu corazón, pues entonces ocurre exactamente lo contrario. Que entonces tú te atreves a sincerarte, atreves a abrir tu corazón para recibir ese tipo de sanidad, ¿no? Y nosotros somos bien dados a que depende cómo veamos el ambiente. Si es un ambiente hostil para que me juzguen y me pongan un sello, me voy a quedar callado. Pero si percibo un ambiente donde hay amor, comprensión, gracia y misericordia, donde estos hombres no se ven superiores a mí espiritualmente y en ningún sentido, pues entonces yo me sincero y abro el corazón. Y nosotros estamos como que en esos dos extremos todo el tiempo. En este caso, el evento proveyó para que hubiese apertura de corazón, porque dijeron, estos dos que están hablando aquí no me van a pasar el rolo, me van a entender. Y yo creo que necesitamos regularmente proveer espacios, ¿verdad? Y quizás este es el consejo a aquellos líderes y pastores que sé que siempre están pegados a Nueva Vida. Necesitamos proveer espacios que sean así, espacios que sean libres de juicio y que sean más espacios que provoquen este tipo de confesión y de libertad. Así es. Porque yo creo que todos, una de las tesis principales que manejamos dentro de la enseñanza que pude compartir yo, tenía que ver con que Pablo, siendo el apóstol, estuvo dispuesto a confesar y a decir, mira, he estado pasando por este tipo de proceso, por estas circunstancias. En un momento Pablo mismo escribe, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo y me dio fuerzas, pero necesito verte, le decía a Timoteo. Me hace falta verte, me hace falta, al acordarme de tus lágrimas y del tiempo que aún orábamos juntos, me hace falta. Estoy en un momento de vulnerabilidad. Entonces yo creo que todos los hombres pasamos por eso. Claro. Y pasamos por momentos en los cuales necesitamos, obviamente, al Señor en nuestra vida y abrir nuestro corazón al Señor, pero también necesitamos de ese abrazo y ese tiempo de libertad en la cual yo pueda compartir lo que estoy viviendo. ¿Y por qué nosotros hablamos y escogimos este tema para este tiempo? Precisamente porque lo que estamos viviendo es complicado. Y es complicado para muchos hombres, que algunos han perdido sus empleos. Ahorita estábamos hablando sobre los pequeños empresarios, personas que quizás están en momentos de decisión bien difícil y que quizás se sienten en momentos de mucha soledad. Y cómo eso trabaja en la mente y en el corazón, cómo esas circunstancias dañan relaciones, porque provocan decisiones que se toman que quizás no son las decisiones más sabias,
porque estamos en contextos donde estamos demasiado vulnerables, nuestras emociones están bien expuestas. El que tiene trabajo, sabemos que el que está trabajando ahora mismo a nivel remoto tiene el doble o el triple del trabajo que quizás tenía antes. Es más arduo el proceso, y para colmo a eso le añades el aislamiento, porque entonces no hay unas válvulas de escape que estén claras y descifradas. No, necesitamos generar y crear esas válvulas de escape. A eso le añades que la comunión y de la comunidad de fe también está limitada, porque entonces nos reunimos en menos ocasiones. Y a veces la reunión, aunque, ¿verdad? Se hace todo el esfuerzo, pero son digitales, y entonces, pues, se hace difícil uno mantener esa interacción. O sea que este tiempo requiere una madurez espiritual de aquellos que nos están escuchando, de que si tú estás viviendo una circunstancia como esta, no es sabio para ti seguir caminando en un proceso de soledad. No es bueno. En Génesis, la primera cosa de la Escritura que Génesis dice que no fue bueno era que estuviéramos solos, y eso implica el que podamos caminar en un tiempo tan complejo como este, teniendo claro de que la vulnerabilidad nuestra está ahí, está a flor de piel, y que las circunstancias conspiran para que nos sintamos a veces mucho más aislados, mucho más en soledad, y que necesitamos salir de ahí. Tenemos que romper esa burbuja, tenemos que movernos en la dirección de escribir, de buscar, de llamar, porque si no vamos luego a sentirnos mal de tomar decisiones dentro de esa burbuja. Ese es el error. Normalmente los hombres, por su experiencia, confían en los otros hombres. Mira, es un reto. Es un reto porque todos, yo creo que en el mundo que vivimos, todos hemos sido traicionados, todos hemos sido heridos, todos hemos tenido una relación en la cual hemos puesto nuestra confianza y de momento algo ha pasado. Así que sí es un reto, sí es posible el que podamos movernos en la dirección de la confianza con sus cuidados, pero sí es un reto precisamente porque por lo menos en mi experiencia con los hombres, a veces han tenido una experiencia que les ha marcado, y desde ahí cerraron el corazón. Una experiencia de desconfianza, una experiencia de traición, esta persona y este amigo, y se cerró el corazón y dijeron: jamás vuelvo a decir nada de lo que hay dentro de mí. Y eso es un error serio. Seguro que van a haber circunstancias difíciles. Yo creo que la Escritura me muestra que hombres de Dios fueron heridos, traicionados, incluyendo a Jesús. Entonces, pero la confianza que Jesús depositó en sus discípulos, aún inclusive hemos tenido circunstancias donde la Escritura vemos un Pedro que negó a Jesús y Jesús lo restaura. O sea que yo creo que también hay que vencer un poco el que seguro que la gente al lado mío no va a ser perfecta. Son relaciones de transformación. Yo tengo grandes amigos, gente que ha estado al lado mío durante muchos años en nuestra vida, y nos hemos herido, y han habido circunstancias donde las relaciones han madurado, hemos crecido, y yo creo que de alguna manera pues vemos la vida a través de esas cicatrices que ha tenido nuestra amistad también. Pero la palabra es clara en Proverbios cuando dice que el que quiera tener amigos ha de mostrarse amigo. O sea que necesitamos mostrarnos amigos y necesitamos movernos en la dirección de ser intencionales en eso. Seguro que es un reto, y seguro que probablemente hay gente que nos está escuchando ahora mismo que dice: pastor, eso se oye bien bonito, pero yo no vuelvo a abrir mi corazón porque me pasó tal o cual cosa. Cuidado con esa actitud, porque seguro lamentamos lo que haya ocurrido en el proceso, y tampoco estamos diciendo que vayas y abras el corazón a cualquiera y de forma inmediata, pero sí necesitas ser intencional en buscar procesos de ayuda y de acompañamiento, de equipo, de grupo de apoyo, y creo que necesitamos cada vez más proveer esos procesos. Utilicemos
las plataformas que el Señor ha permitido en este tiempo tecnológicas, tú sabes, para poder acercarnos aún más en medio de este tiempo. Pastor, entre hombres se da el bullying, porque yo he visto que cuando hay hombres cerrados comienzan a mofarse. Mira, la mujer lo tiene sentado. Voy a hablar como verdad, uno escucha, o mira, no le dieron el permiso. Entonces, eso va lacerando también. ¿Cómo se trabaja esta parte? Digo, ¿buscan ayuda con relación a eso? Mira, yo creo que sí, y a veces el error es pensar que el bullying es un asunto de adolescencia o de juventud. Yo creo que es bien importante que todos estemos claros de que son procesos que en ocasiones pueden lacerar al punto de que provocan que la gente se aísle, y tenemos que ser bien cuidadosos. Y en el contexto de la iglesia puede ocurrir también. A veces uno piensa que no, pero puede ocurrir porque quizás el hombre habla mucho en bromas. Sí. Y entonces en medio de esa broma te dijo X o Y cosa, y en medio de esa broma la gente se puede herir al punto de decir, mira, con este círculo de personas yo no voy a volver a interactuar por lo que se dijo. Por eso es que nosotros necesitamos ser bien cuidadosos en qué decimos y en cómo hablamos. Y sí es necesario buscar ayuda, y sí hemos tenido hombres que hemos podido ayudar en esa área, que ha sido bien complejo, porque han tenido un historial donde en su vida, por su carácter, por su personalidad, de alguna manera han sido los más introvertidos. Llegan a unos escenarios, y en esos escenarios pues como dicen los hombres, pues lo cogen de punto fácilmente. Sí. Y tenemos que ser bien cuidadosos con eso, porque no sabemos, y esto se lo digo a los hombres que nos escuchan, que a veces pues tiramos una broma por aquí, una broma por allá, y a veces nuestro comportamiento exclusivamente es de broma o de pegar el vellón, como dicen, a aquel y al otro. Y hay que tener tanto cuidado, porque no sabemos qué sensibilidades estamos hiriendo y a qué profundidad estamos llegando. Cierto. Inclusive cuánta autoridad perdemos, porque quizás esa persona pudiera ver en nosotros a alguien que pueda ser de bendición y que le pueda ayudar, pero como hubo esa broma, hubo esa palabra que hirió al corazón, cerramos el puente de poder dialogar y de poder hablar, y de que esa persona pueda sentir que de nosotros puede recibir una palabra. El último comentario, pastor, no es menos cierto que todavía un sector del liderato, entiéndase pastores o pastores asociados, no sé si por falta de entrenamiento previo, tienen una impresión espiritual de ellos mismos muy alta, y cuando otro varón va a confesar alguna falta que tuvo, el juicio es muy severo, y esa persona literalmente se le sienta, se le borra del mapa, mucho más cuando tuvo una posición de liderazgo en la iglesia. Estoy hablando en el contexto de la vida de la iglesia. Y yo creo que hay un sector de liderato de varón en el pueblo evangélico que piensan que son igual de santos que Dios para emitir un juicio, y que no tienen un corazón restaurador, que en vez de sembrar en su congregación y en su grupo de líderes varones una actitud de transparencia, cuando el otro se entera lo severo que se fue con este otro, y que este otro, desde que buscó ayuda y el juicio fue que lleva 10 años sentado y no ha habido restauración, el otro no puede ser transparente porque se me va a pasar lo mismo. Y yo quiero hablarle esta mañana, y que tú tengas unas palabras para este sector de líderes que piensan que nunca van a resbalar, que nunca van a fallar, sin pensar de que si Dios los expusiera muchas veces en las cosas que han pensado, quedarían tan en descrédito como el que falló de manera literal. Porque me parece que este segmento, nosotros los que somos líderes cristianos, tenemos también que hacer un llamado definitivo a los que piensan que son tan y tan santos que cuando otro viene a confesarle sus faltas, lo ven como menos. Mira, la palabra es muy clara, y el mismo Pablo lo dice en Gálatas capítulo 6, verso 1. Cuando dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú
también seas tentado. Exacto. Así que yo creo que nosotros tenemos, mira, el Evangelio es el Evangelio porque es buenas noticias de gracia, de redención y de perdón. Si algo nos enseña la Escritura, por ejemplo, cuando tú vas al Evangelio de Marcos, es interesante porque en un Evangelio que tiene 16 capítulos, hay tantos errores que los discípulos cometieron. Parecería que el Evangelio de Marcos se sentó a mirar cómo los discípulos se equivocaban regularmente en términos de lo que no querían que los niños fueran donde Jesús, en términos de Pedro tratando de hacer unas enramadas para Moisés y para Elías y para Jesús, en términos de no tener fe de poder orar por el hijo que estaba endemoniado, de aquel padre que fue donde ellos y no pudieron. O sea, todo el tiempo es como los discípulos sin fe, los discípulos teniendo la crudeza de la realidad de su pecado. Yo creo que nosotros tenemos que entender que el discipulado es eso. El discipulado no es gente perfecta enseñando a gente que está más abajo. Es gente que está caminando juntos en la dirección de la santidad. Y que en medio de ese proceso la transformación espiritual es posible y es real si la miramos desde la perspectiva de la humildad. A mí me fascina el que la Escritura regularmente da nuevas oportunidades a la gente que realmente abre el corazón. Y yo creo que seguro que puede ser que alguien sea sorprendido en una falta, dice la Escritura, pero también que alguien abra el corazón y confiese. El libro de Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. La sanidad proviene de esa confesión. Entonces nosotros no podemos, y aquí hablo un poco fuerte, pero los líderes no podemos invalidar ese verso, porque entonces invalidamos esa sanidad. Cuando entonces abrazamos la dirección del juicio en lugar de abrazar la compasión, de abrazar la misericordia. Sí, seguro que hay procesos, pero no son procesos que son eternos. Y sí, seguro que es necesario manejarlo con mucha confidencialidad, Juan. Quiero ser enfático en esto. Yo creo que hay muchas instancias en las cuales hay líderes que no plantean la importancia de esa confidencialidad. Yo, por ejemplo, en todos mis años pastoreando, nunca he utilizado el púlpito para dar un ejemplo de alguien o de una persona en específica con su nombre y apellido, a menos que esa persona yo le haya pedido la autorización. Y trato de, cuando doy un ejemplo, hacerlo lo más genérico posible, en términos de que en el proceso la gente pueda recibir eso como un testimonio de motivación, de edificación, pero no de señalar. Y yo creo que la palabra es clara cuando dice que el que crea estar firme, que mire que no caiga. Así que seamos misericordiosos, porque con la misma vara que medimos vamos a ser medidos. Así es. Y yo creo que necesitamos levantarnos con una generación que no tenga temor de confesar, de abrir el corazón. Y a la hora de la verdad, eso es el discipulado, eso es crecimiento, y eso fue lo que nos enseñó Jesús en la palabra con sus discípulos. Y si Jesús pudo caminar con sus discípulos, Él realmente, siendo Dios y siendo perfecto, y caminó con ellos al punto de que al final les confió la riqueza y gloria del Evangelio, pues yo creo que nosotros podemos caminar en esa dirección también. Excelente. Bueno, y Hombres Discipulados, este contenido está disponible en las redes sociales. Una bendición el que la tecnología nos ayude a eso. Así que sí, está en el YouTube de aquí de Nueva Vida, está en el YouTube de nuestra iglesia también, de Catacumba 9, está en el Facebook de Nueva Vida. Y realmente agradezco siempre, Juan, a Nueva Vida por este esfuerzo, que lo hacemos realmente con el corazón de bendecir. Agradezco a los auspiciadores que se montaron en la ola y que dijeron: mira, sí, queremos bendecir a los hombres, porque yo creo que hace falta más cosas que cada día se hagan en esta dirección, y más en el tiempo que estamos viviendo. Así que exhortamos a que usted pueda ver este contenido y también pasarlo hacia adelante para bendecir a los hombres que están en nuestra preciosa isla. Excelente. Gracias, Nando. Dios les bendiga. Las 7:25, estamos en Ruta Nueva Vida 97.7. En breve vas a escuchar las expresiones de una maestra, unas fuertes expresiones de una maestra
puertorriqueña. En breve.